Hola, bienvenidos otra vez a este canal Porque Católico. Mi nombre es Gustavo Luengo y una vez más quiero compartir con ustedes las cosas de nuestra fe, asuntos de nuestra fe católica, ¿no? Nuestra fe cristiana católica. Y hoy vamos a hablar de un tema que tal vez muchos ya han escuchado, pero no sé si a ustedes les habrá pasado como a mí, que aunque lo había escuchado muchas veces no lo entendía, y es el pecado original. Yo no entendía cuál era ese pecado original, cómo había sucedido ese pecado original, cómo me afectaba a mí ese pecado original, por qué yo era afectado por ese pecado original y qué fue lo que ocurrió, exactamente qué fue lo que ocurrió. Tal vez no sé si a ustedes les haya ocurrido, a algunos de ustedes les haya ocurrido, pero a mí sí. eh, Tenía una confusión porque si era una manzana, si el pecado original era el acto sexual entre Adán y Eva, si Eva había tentado a Adán era con su sexualidad. No lo lograba, no tenía ni idea, para ser honesto, de lo que era el pecado original. Y bueno, hoy quiero compartirles a ustedes un poco a mi manera y dentro de mis posibilidades lo que es el pecado original. Eh, Primero que todo tenemos que entender que en la creación, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea con ciertas características. Tenían ciertas características que se llaman preternaturales. ¿Qué es esto? Dirán ustedes. Bueno, esos virtudes o características o dones preternaturales que poseían Adán y Eva por gracia de Dios eran, por ejemplo, que ellos no se enfermaban, no sufrían, ¿verdad? No se cansaban y tenían también disposición del árbol de la vida eterna. Ellos podían comer el fruto de la vida eterna, que por supuesto es una metáfora de que podían vivir eternamente. La muerte no los iba a afectar. Así y para eso fuimos creados nosotros, peculiarmente y en esta oportunidad que estamos hablando, Adán y Eva. Además de eso, tenían una relación con Dios distinta, poseían gracias santificantes y para relacionarse con Dios lo hacían cara a cara, ya que no había nada que estuviera entre ellos y Dios. Y no había enojo de Dios hacia ellos y no había de ellos ninguna desconfianza hacia Dios, por lo tanto la relación era perfecta entre el hombre, la humanidad en este caso, y la divinidad que es Dios. Además de esto, tenía un entendimiento de las cosas divino, porque había sido infundido por Dios, infuso por Dios ese entendimiento. Eran totalmente felices. También había una armonía perfecta entre el hombre y la mujer. Y eso nos lo dice el Génesis cuando dice que andaban desnudos y no sentían vergüenza. Esta expresión de que andaban desnudos y no sentían vergüenza, lo que nos quiere decir es que no sé si ustedes han soñado que están desnudos delante de mucha gente y en ese sueño hay mucha angustia y mucha desesperación porque a uno le da pena pues, que lo vean desnudo y por eso no se cubre. Más o menos esto es lo que pasa si lo trasladamos a la desconfianza que puede haber entre dos seres humanos, incluso entre las parejas. Cuando hay desconfianza, entonces uno no quiere ponerse de manera que sea vulnerable a la otra persona, porque siempre hay ese pensamiento de que te puede hacer daño, se puede aprovechar de ti. Esto no existía entre el hombre y la mujer antes del pecado. Que lo que quiere decir es que ellos tenían total confianza entre ellos. Por eso es que la Biblia nos lo dice de esa manera, que andaban desnudos y no sentían vergüenza. Era una armonía que, como ustedes pueden imaginar, hermosa. Cuando uno llega con confianza, con una confianza o logra una confianza con otra persona así tan grande, uno se siente muy cómodo con ella y puede compartir lo que sea con ella porque esa confianza no te permite pensar que esta persona te va a hacer daño. Ahora fíjense, cuando uno llega a esa confianza y resulta que la otra persona se equivoca por ser humana, nosotros sentimos mucho dolor, lo que llamamos nosotros traición o decepción. Se debe a que uno se puso vulnerable y aquella persona le hizo daño. Tal vez no necesariamente aprovechándose de que uno se puso vulnerable, pero si no nos ponemos tan vulnerables, por ejemplo que decimos, no nos van a hacer daño y se crea en nosotros una coraza.
Esto no existía antes del pecado original. Por lo tanto, si nosotros ponemos todo eso junto, era realmente un paraíso. Era un paraíso porque había una relación perfecta entre la humanidad y Dios y entre la humanidad misma. También entre la humanidad y el resto de la creación. Por eso es que escogí esta pintura que ven aquí, porque me gusta, manifiesta eso, los animales. Fíjense que hay depredadores y hay presas juntas, todos juntos, porque es lo que quiere demostrar aquí el pintor, es que había armonía en la creación. Nada se hacía daño entre ellos, ninguno se hacía daño entre ellos. Así es que está el escenario cuando entra el pecado original. Y por supuesto, Dios, como todo padre, ¿verdad? Como un buen padre, no solamente provee de todo al hombre y le da esas características preternaturales, sino que además de eso, lo que pide, lo que el Señor espera, lo que Dios espera es un amor libre, un amor que sea perfecto pero libre, que el hombre decida por sí mismo amar a Dios. Y es por eso que les da un mandamiento. Y este mandamiento lo vemos en Génesis 2, del versículo 16 y el 17 que está aquí. Fíjese, dice, y Dios puso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Entonces ya Dios le pone ese único mandamiento al hombre, lo único que no podía hacer. Y nosotros no podemos preguntar, bueno, ¿por qué el hombre no podía comer del fruto del árbol del bien y el mal? ¿Qué era esto? ¿Qué es este fruto? Yo me preguntaba también. Muy representado como una manzana. Fíjense que aquí no habla de ninguna manzana, pero bueno, se usó la manzana porque la manzana es un fruto atractivo a la vista y es sabroso, no se puede negar. Pero lo que quiere decir el Génesis con esto, del árbol de la ciencia, o sea, del conocimiento del bien y el mal, es que Dios lo que le dice al hombre es: deja que yo decida qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso fue el único mandamiento que Dios puso. ¿Por qué Dios le pone ese mandamiento al hombre? Por lo siguiente, no sé si a ustedes les ha pasado que deciden que algo es bueno para ustedes, pero después se dan cuenta de que no era bueno para ustedes, que se habían equivocado, que hicieron un mal juicio. ¿Qué tal cuando nosotros queremos decidir lo que es bueno para otra persona? También nos hemos equivocado, ¿verdad? También ha pasado, no sé si a ustedes, a mí sí, que han preferido lo que es bueno para uno sin importar que sea malo para el prójimo. Y estas cosas es las que Dios nos quiere evitar a través de eso. El Señor lo que le dice, en otras palabras, es: déjenme decidir qué es lo bueno y qué es lo malo a mí, porque no quiero que ustedes se hagan daño entre ustedes o se hagan daño a ustedes mismos. Básicamente, esto es lo que quiere decir el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Y la consecuencia se las dice una vez: morirá sin remedio. Que ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, así, con este mandamiento, vamos a lo que nos narra Génesis 3, que es lo que se llama, conocido como la caída del hombre. Vamos a Génesis 3 aquí. Quiero que lean conmigo. Y nos narra así Génesis 3 desde el versículo 1. Dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios les ha dicho: no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Fíjense, aquí voy a hacer un paréntesis. El demonio es el ser más inteligente, nos dice, el más astuto de todos los animales del campo. Y esto no quiere decir que hay una superioridad intelectual en la serpiente, que ya sabemos que es el demonio. La serpiente representa al demonio. Y le hace esta pregunta: porque el trabajo de él es ponernos a nosotros en contra de Dios y crearnos dudas acerca de Dios. Y lo vemos aquí mismo en el Génesis actuando de esa manera. Dice que Dios les dijo que no comáis ninguno de los árboles del jardín. Eso no es verdad. Por supuesto, ya sabemos que el único que Dios prohibió era el del conocimiento del bien y el mal. Pero sin embargo,
él está tanteando, ¿verdad? Tentando, en este caso, a la mujer. La mujer le responde en el versículo 2. Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en el medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Entonces, aquí vemos que la mujer recibió el mandato del hombre. Yo a veces me da risa porque yo suelo tener un humor un poco bobo a veces, porque eso no fue lo que le dijo Dios al hombre. El Dios le dice al hombre es que no coman del fruto, pero aquí la mujer dice, ni lo toquéis. Yo me imagino que la mujer hizo tantas preguntas con respecto al mandamiento y al fruto que Adán le dijo, ¿sabes qué? Ya no preguntes más, ni lo toques. Me imagino que fue algo así. Y Eva le dice la verdad, le da la información. Y esto es otro dato que nosotros podemos aprender aquí de esta interacción, que es lo que el Papa Francisco nos dice muchas veces, que nosotros no podemos dialogar con el demonio. Y no podemos dialogar con él porque vamos a salir perdiendo. Él nos lleva una gran ventaja. Y a veces nosotros le damos la información que él está buscando. Entonces nosotros a veces con nuestra queja, con muchas cosas que nosotros hacemos, le damos la información que él necesita para tentarnos a nosotros. Y esto fue lo que hizo Eva cuando le dio esa información a la serpiente. Si Eva le dice, no te voy a decir nada, no tengo nada que hablar contigo, se acaba todo ahí. Pero ¿qué pasó? Siguió conversando con él. Entonces cuando le da esa información, en el versículo 4 continúa así. Dice, replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comieres de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y esta es la tentación de siempre, que nosotros no necesitamos a Dios, que nosotros podemos ser nuestros propios dioses, que seremos como dioses, que así nosotros no vamos a necesitar a Dios para que nos diga qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es lo que más o menos le está diciendo la serpiente aquí a la mujer. Y que es como nos pone a Dios, o le pone a Dios a Eva, pero también lo hace con nosotros todo el tiempo. Se lo pone como que si Dios es un Dios que no es generoso, que es un Dios egoísta, que es un Dios miserable, que es un Dios que nos niega cosas simplemente porque no quiere que nosotros la tengamos, porque tal vez tiene miedo de que nosotros alcancemos esas cosas. Y es una tentación que todavía existe en nuestros días. Que el mundo, el demonio, ¿verdad? Y nuestra propia carne nos quiere poner por encima de Dios y creemos que Dios nos niega las cosas simplemente porque para que nosotros no seamos felices. Y eso es una gran mentira. Lo que más Dios quiere es que nosotros seamos felices. Y por eso es que le puso ese mandamiento al hombre y a la mujer. Entonces aquí viene la primera parte de la tentación, ¿verdad? Y además de eso les dice que no morirán de ninguna manera. Entonces, si nosotros vamos más adelante, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Quiero que nos quedemos en mente con varias cosas. Y una de ellas es que el demonio, la serpiente, le dice a la mujer, de ninguna manera moriréis. Y la otra cosa es que le dice que se les abrirán los ojos y seréis como dioses conocedores del bien y del mal. O sea, ahora van a poder ustedes en lugar de Dios decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 6, y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces, aquí entró por la vista, ¿verdad? Por los sentidos entró la tentación. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, para el gusto, ¿verdad? Apetecible a la vista, ¿verdad? Le pareció atractivo. Y además de eso, bueno para lograr sabiduría, ¿sí? Son 3 puntos donde el demonio siempre nos va a tentar. Tomó de su fruto y comió. Entonces, primero entró por los sentidos y después se volvió una acción. Y eso es lo que hace la tentación para convertirse en pecado
entra por nuestros sentidos y después nosotros los convertimos en acción. Eso es lo que pasa siempre. O bien sea por la vista, por el oído, por el gusto, por el tacto, por la imaginación, pero ya son cosas que nosotros tenemos en nuestro cerebro que nos llevan, ¿verdad? Nos tientan constantemente para que nosotros pequemos, para que nosotros desobedezcamos al Señor. ¿Qué hizo Eva cuando tomó del fruto y comió? No solamente comió, sino que también se lo dio a su marido que estaba allí. Dice, porque el pecado es muy contagioso. Por lo general, cuando uno está en pecado, uno no quiere que los demás no estén en pecado, porque eso es como una cachetada en la cara para las personas que están en pecado. Que otro no comete el mismo pecado no nos gusta porque nos expone a nosotros. Entonces cuando hay varios que lo están haciendo, uno como que se siente mejor. No sé si ustedes lo han pensado o les han dicho, bueno, pues eso lo hace todo el mundo, o eso es normal. Eso es normal, así que no tienes que preocuparte porque eso lo hace todo el mundo. Puedes seguir haciéndolo. ¿Se dan cuenta cómo funciona, cómo juega esto? Y por eso es que el pecado es sumamente contagioso. Sumamente contagioso. Es más fácil hacer el mal que hacer el bien. Por eso es que el dicho de que una manzana podrida pudre todo el saco es tan real. Porque si hay un grupo de 5 personas y uno de ellos es muy virtuoso, muy bueno, y se junta con esas 5 personas que no son buenos, lo más probable es que termine siendo malo. Y viceversa. Si hay 1 o 2 malos y los demás son buenos y se mantienen con ellos, esos vicios se van pegando, se van contagiando. Lo del pasajero se conoce por la maleta. Dime con quién andas y te diré quién eres. Muchas veces tiene una profundidad que nos lleva a esto, al Génesis 3, tan antiguo como la creación del hombre, como la caída del hombre. Porque el pecado es muy contagioso, muy, muy contagioso. Y la mujer cayó por eso, porque vio que era bueno para comer, era apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, ¿verdad? Eso del pecado no fue solamente de desobediencia, porque desobedieron el mandamiento. En realidad todos los pecados que nosotros cometemos son por desobediencia, pero ahí hay soberbia también. Quiero ser más sabio, quiero saber más que Dios para tomar yo las decisiones en lugar de Dios. Es un pecado de soberbia. Aquí en el versículo 7 nos empiezan a decir las consecuencias del pecado. Dice que entonces se le abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Ya empezaron los problemas, ¿verdad? Se le abrieron, ¿se acuerdan que estaban desnudos y no sentían vergüenza? Ya no es igual, eso empezó a cambiar. Fíjense, solamente inmediatamente después de pecar, viene la vergüenza y eso nos pasa a nosotros, a menos que estemos corrompidos. Cuando el alma está corrupta, entonces ya no siente vergüenza por el pecado, por lo menos no una vergüenza que le haga mover la voluntad. A veces es una vergüenza que tenemos adormecida, porque adormecemos nuestra conciencia para que no nos moleste. Créame, yo lo he hecho. Y por mucho tiempo tuve adormecida la conciencia para que no me molestara porque yo estaba haciendo mal. Y se dieron cuenta que estaban desnudos, que no tenían nada. Se dieron cuenta que estaban vulnerables, que habían perdido lo que Dios les había dado. Y trataron de resolver a su manera, con unas hojas de higuera. Y esto es lo que nosotros hacemos cuando nos apartamos de Dios. Queremos resolver a nuestra manera. Y no se compara lo que nosotros podemos resolver con lo que Dios nos da. ¿Cuánto podían durar esos ceñidores de una hoja de la higuera, verdad? No podían durar nada. Por ahí estaba otra vez escuchando una persona que hablaba de esto, ¿verdad? Y decía que la hoja de la higuera es ponzoñosa, pica. Yo no sabía eso, nunca he visto una hoja de higuera, no sé si en verdad es cierto, pero si es así, desde una vez y ahí venía la penitencia por el pecado, porque usar ropa interior de una hoja que es ponzoñosa debe molestar mucho. Luego, ¿qué sucedió? Siguiente paso, versículo 8 dice, oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios
que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron a la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Entonces se ocultan de Dios después de pecar. Se ocultan de Dios. Después que tenían una relación perfecta con Dios, ahora se ocultan de Él. Y el Señor, fíjense, caminaba a la hora de la brisa por el jardín. Fíjense qué hermosa era la presencia de Dios entre los hombres antes del pecado original, que Dios se paseaba libremente donde vivía el hombre. Debió ser una relación espectacular. Me imagino que a esa hora paseaban, conversaban, hablaban, se comunicaban, ¿verdad? Cara a cara. Y esto se rompió con el pecado original. No porque Dios haya cambiado. Fíjense que Dios no cambió. El que ha cambiado es el hombre. El que siente vergüenza y se esconde es el hombre. Esto es la consecuencia del pecado. Muchas veces nosotros también nos ocultamos y nos apartamos de Dios. Nos da vergüenza. Yo he conocido gente que me dice, no, pero es que yo no puedo ir a la iglesia, o yo no puedo hacer este retiro porque yo he hecho muchas cosas malas y yo no me merezco. O a mí me da vergüenza ahora ir después de todo lo que yo he hecho. O están en el camino, ¿verdad? Pero tienen una caída y se alejan por vergüenza, porque Dios no es Dios el que cambia, somos nosotros los que cambiamos con Dios. Yo siempre les digo, Dios te está esperando, Dios nos espera siempre, Dios nos busca, así como aquí en el relato del Génesis, Dios caminaba y buscaba al hombre. Dios siempre está buscando al hombre, Él tiene la iniciativa, somos nosotros los que nos apartamos de Él, bien sea por vergüenza o por cualquier otra cosa. Entonces aquí vemos en el versículo 9 cómo Dios llama al hombre, eso es enternecedor. Dios llama al hombre y dice, ¿dónde estás? Fíjense, Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. No es que Dios no encuentra al hombre. Lo que Dios está diciéndole, ¿dónde estás con respecto a mí? ¿Por qué te estás ocultando de mí? Pero sin embargo lo llama. Es hermoso como el Génesis nos narra que Dios Padre nos busca a nosotros a pesar de lo que nosotros hayamos hecho. Él nos busca y somos nosotros los que cambiamos de actitud con Él. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Así Adán le contesta, todavía no se llamaba Adán, por cierto, si no se han dado cuenta. En el versículo 10 dice, este contestó, te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Ven? Yo sé que tú estás aquí, yo sé que tú me buscas, pero tengo miedo, porque estoy desnudo, porque tengo vergüenza, y por eso me escondo de ti, Señor. Y eso es un acto de contrición, para comenzar un acto de contrición que podemos hacer nosotros. Tengo miedo, Señor, tengo vergüenza porque sé que te he fallado. Pero que no nos podemos detener ahí, tenemos que seguir. Luego, en el versículo 11, le dice el Señor, le dice Dios, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Entonces, fíjense, el Señor está buscando una confesión, porque Dios lo sabe. Dios ya sabe todo lo que pasó, si no, no fuera Dios, ¿verdad? Si Él no supiera, no fuera Dios. Sin embargo, le da una oportunidad al hombre de que diga, Señor, sí, te he fallado, te he desobedecido, he comido del fruto. No pude tampoco evitar que la mujer comiera y los dos hemos caído. Perdóname, Dios mío. Perdóname, Dios mío. No lo vuelvo a hacer. No, en lugar de eso, ¿qué hace? Vamos a ver las consecuencias del pecado. Más consecuencias, porque ya hemos visto varias, ¿verdad? Y dijo el hombre, en el versículo 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjense, el hombre no solamente le echa la culpa a la mujer, sino que termina echándole la culpa a Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Aquella misma mujer que Adán había dicho unos versículos antes, esto sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso, ahora es la culpable, y no solamente ella, sino Dios mismo por habérsela dado. ¿Cuántas veces nosotros nos echamos la culpa a Dios por las cosas que nosotros mismos hacemos? El mundo
cuando quiere echarle en cara a Dios, cuando nos quiere hacer a ver a Dios como el malo de la película, le echa la culpa de las desgracias que nosotros mismos como hombres causamos, que son por nuestras decisiones, por el pecado. Son consecuencias del pecado y nosotros vamos y le echamos la culpa a Dios. Después que el hombre le echa la culpa a la mujer, también rompe la armonía de la relación que tenían entre ellos dos. ¿Cómo se habrá sentido la mujer? O sea, yo no te obligué, hubiese dicho la mujer, yo no te obligué, ¿verdad? ¿Por qué me echas la culpa a mí? Ya se dañó la relación. Fíjense cómo el pecado daña también, no solamente la relación con Dios, porque muchas veces nosotros creemos que el pecado simplemente es romper una regla o no cumplir una regla, ¿no? El pecado rompe relaciones, el pecado daña relaciones, principalmente con Dios y secundariamente entre nosotros, entre los hombres. Por eso es que Dios al principio dice, déjame a mí decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, para que no dañemos la relación con Él ni la relación entre nosotros. Entonces ya con el pecado se rompe la relación perfecta que había con Dios y la que había entre hombre y mujer. Y con este hombre y mujer hablamos de toda la humanidad. Entonces, ¿qué le dice la mujer? Dijo pues Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. La mujer es clara y concisa. La serpiente me sedujo y comí. El Señor no habla más, no interroga más a la mujer y tampoco interroga a la serpiente. Veamos qué dice en el versículo 14. Dice, entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Se dan cuenta que no le hizo ninguna pregunta a la serpiente. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué pasó? No. De una vez lanza el castigo, la consecuencia de haber hecho eso. Y fíjense que comerá polvo. Y si se acuerdan de un poquito más adelante, más temprano en el Génesis, ¿verdad? Adán, el hombre, es creado del polvo. Y la serpiente, el alimento es polvo. Por eso es que siempre está buscando destruirlo. Y después viene el versículo 15, que me encanta porque el Señor, después que todo este desastre, porque es una tragedia, si nosotros nos fijamos bien, esto que sucedió es una gran tragedia. Dice, el Señor hace lo que se llama un protoevangelio. ¿Cómo vamos a resolver esto? Dice Dios. Ya yo sé cómo lo vamos a resolver. Dice así en el versículo 15, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras echas tú su calcañar. Calcañar, yo no sabía hasta no hace mucho que calcañar es el talón. Yo no usaba, nunca había usado ese término, pero para el que no lo sabía ya lo sabe, que calcañar es el talón. Entonces, fíjense una cosa muy importante. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Eso quiere decir que no es una enemistad cualquiera, porque cualquiera puede tener una enemistad entre personas. Esta es una enemistad sobrenatural, porque el que la pone es Dios, y el único que la puede reparar es Dios. Entonces, el Dios mismo ha puesto enemistad entre una mujer, dice, entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer, entre tu linaje, tu descendencia, ¿verdad? Y su linaje, y el linaje de la mujer le pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Esta mujer, esto es otro tema, no es el pecado original, pero vale la pena tocarlo aquí y aprovechar, ¿verdad? Esta mujer va a tener una enemistad con la serpiente, con el demonio que es puesta por Dios. Nos habla de esa mujer que nunca tuvo amistad con el demonio porque hay una enemistad puesta por Dios entre ellos dos, cuya descendencia le pisará la cabeza a la serpiente. Sí, ya se dieron cuenta, ¿verdad? María está hablando, ¿cómo voy a resolver esto? Bueno, la descendencia de una mujer que va a tener enemistad con la serpiente es la que va a derrotar la obra de la serpiente. La misma serpiente va a ser derrotada, aunque la serpiente seguirá acechándola.
pero hay una enemistad que puso Dios. Ok, entonces, ya viendo esto, las consecuencias del pecado original, hay varias preguntas que nos pueden quedar. Yo voy a tratar de solucionar las que fueron más importantes para mí. Una de ellas es, ok, está bien, ya entiendo, ya sé que el pecado original fue desobediencia, por soberbia, ya entiendo que el pecado es contagioso, ya entiendo que el fruto del bien y el mal es simplemente juzgar o decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, ya entiendo por qué Dios se toma, ¿verdad? Quiere tomarse ese privilegio, pero el hombre desobedece para que nosotros no nos hagamos daño, ¿verdad? Y ni le hagamos daño, nos hagamos daño los unos a los otros, ni a nosotros mismos. Ok, ya entiendo todo eso. Pero ahora queda una pregunta, ¿por qué yo heredé eso? ¿Por qué nosotros heredamos el pecado original? Y la mejor manera que yo tengo de explicar eso es que ese pecado primero fue trascendental, porque así como el hombre y la mujer tuvieron que tomar una decisión, eran libres y tomaron esa decisión, fue el primero de muchos. ¿Okay? El pecado original es porque es el primero, el original. Los demás son consecuencias de este, el pequeño de muchos, el primero de muchos, perdón. ¿Verdad? La mejor manera que yo he encontrado de explicarlo, lo escuché de otra persona, el señor Fran Morera, que lo explica de esta manera. Él dice, imagínense que una pareja, un matrimonio norteamericano, se tiene que ir a trabajar fuera del país y estando fuera de ese país tienen un hijo. Y después del tiempo deciden regresar a los Estados Unidos. Pero mientras estuvieron en ese país extranjero, no hicieron lo necesario para la naturalización de ese hijo, que le corresponde la ciudadanía americana, ya que es hijo de dos americanos. Pero no hicieron la diligencia correspondiente. Entonces, cuando llegan a Estados Unidos, que van a inmigración, el agente de inmigración, de Homeland Security, le dice, él no puede pasar porque él no tiene ciudadanía. Ahora, ¿es culpa del niño? No. Es culpa de los papás. Pero ¿quién paga las consecuencias? ¿Quién heredó las consecuencias? El niño. Algo así pasa con el pecado original. Nosotros heredamos el daño del pecado original, esa herida. El pecado original, muchos dicen, lo relacionan con una mancha. Pero cuando uno se imagina una mancha, uno se imagina así un pedazo de tela blanquito y una mancha así. Se ve muchísimo. Cuando la tela es blanca o clara y hay una mancha, se ve muchísimo, ¿verdad? Pero más bien el pecado original no es algo adicional que tiene el alma, sino que es algo que le falta al alma. Hay algo que ya el alma no tiene. Y al no tener eso, está siempre en desventaja, que es lo que tenía al principio el hombre, ¿verdad? Sobre todo su relación perfecta y armoniosa, su comunión con Dios. Entonces, al perder eso, tenemos algo que se llama concupiscencia por esa herida, por esa falta que tenemos. Esa concupiscencia no la perdemos. Esa herida, esa cicatriz del pecado original no la perdemos. Y por eso es que nosotros tendemos, es más fácil que nosotros pequemos. Nos cuesta mucho que nosotros pequemos. Por eso cuando hablamos en las veces anteriores que hablamos de la gracia, nosotros necesitamos el auxilio de la gracia, para poder luchar contra la tentación. Para poder hacer la voluntad de Dios, para poder obedecer a Dios, para no pecar, para alcanzar la vida eterna. Y es por esto, por esta herida del pecado original. Si no tuviéramos esta herida del pecado original, tuviéramos todavía la gracia santificante del principio, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros carecemos. Entonces el pecado original es una carencia que nos ha dejado una herida, lo cual es la concupiscencia, que no muchas personas hablan de ella. Pablo habla muy bien de ella, de la concupiscencia. Y ustedes tienen que haberlo vivido. No hay nada más fuerte que cuando uno quiere dejar de hacer algo y a veces no puede luchar con eso. Y por eso es que nosotros tenemos que ir buscar, ¿verdad?, lo que nos dispensa gracia. Tenemos que correr hacia esas formas de dispensación de gracia que nos ofrece Dios, que están establecidas en la iglesia, que es lo que vamos a hablar la próxima vez. ¿Cuáles son las fuentes de dispensación de gracia más grandes y ordinarias? La oración y los sacramentos. La oración y los sacramentos. Por eso es que nosotros tenemos que vivir una vida sacramental. Pero de sacramentos hablamos en la próxima vez.
Espero que esto les haya gustado. Si les gustó, por favor, compártanlo. Denle like, eso no cuesta nada. Denle like, compártanlo para que el mismo algoritmo se encargue de promocionar esto y para gente que necesita escuchar esto, si les parece que es valioso de contenido, compártanlo para que otras personas también lo puedan ver y aprendan un poquito más de la fe. Si tienen alguna pregunta, también los pueden dejar en el comentario y Dios los bendiga mucho. Gracias por estar conmigo aquí hasta el final y espero que les haya gustado y hayan aprendido de esto con el favor de Dios dentro de más posibilidades. Hasta luego.